Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Te invitamos cada martes 3 de la tarde, aquí en Radio Nacional del Paraguay. Y en esta tarde vamos a conversar acerca del Paraguay y su desafío matemático. En tal sentido, está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción. Profesor doctor Jorge Daniel Melo Román, bienvenido a Herramientas para Crecer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Herramientas para Crecer. Es realmente un honor, me siento honrado por la invitación y espero realmente que podamos charlar amenamente sobre Paraguay y su desafío matemático. Y por supuesto va todo este cariñoso saludo y abrazo a los amigos de todo el departamento de Concepción y particularmente a los amigos de la ciudad de Concepción y también particularmente de Horqueta. Hay que decir que el Paraguay tiene un enorme desafío de la mejora de la educación en diferentes áreas y niveles, pero hay un área particular que se destaca y que tiene que ser de nuestro interés, pero por sus bajos resultados, en este caso, en el área de matemáticas, despierta este interés que tenemos desde Radio Nacional del Paraguay y ese es el motivo que nos lleva a convocar en esta ocasión a Jorge Melo. En esta charla vamos a conversar particularmente de matemáticas, la educación de la matemática y esos desafíos más importantes que tiene nuestro país para pasar, obviamente, al siguiente nivel. Y te cuento un poco más acerca de nuestro invitado. El doctor Jorge Melo Román es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es licenciado en Matemática Estadística por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en matemáticas avanzadas por la Universidad de Educación a Distancia de España, doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de nuestro país y recientemente el grado de PhD, Philosopher doctor por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene en su haber numerosas publicaciones en revistas de alto impacto sobre temas relacionados con la modelación estadística, técnicas de aprendizaje automático, educación matemática, entre otros. Jorge Melo, tenemos que empezar esta tarde contándonos un poco más de la Universidad Nacional de Concepción, pero muy particularmente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de tu institución. Sí, Juan Carlos, realmente agradecido nuevamente por la invitación. La Universidad Nacional de Concepción es una universidad de gestión pública. Tenemos 14 años de existencia y ha nacido desde la intención de varios actores de la ciudadanía, actores políticos, que allá por el 2005 ya soñaban con la posibilidad de abrir una universidad pública en Concepción. Ha representado una transformación impresionante para toda la ciudadanía, para todo el departamento. Hoy tenemos programas de extensión, filiales en Horqueta, llegamos hasta Fuerte Olimpo, con programas académicos que abarcan todas las áreas. Las facultades que hoy tenemos son la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la Facultad de Ciencias Agrarias y dejo para el último lugar la más nueva de todas, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, que tiene como carreras la carrera de licenciatura en matemáticas aplicadas, con la que inicia y posteriormente abre ya las carreras de ingeniería. En particular tenemos la carrera de ingeniería civil, ya con algunos egresados,
La carrera de ingeniería industrial también está tomando su camino. Y tenemos un posgrado en didáctica de las ciencias, didáctica de las matemáticas, didáctica de la física y didáctica de la química. Eso es un poquito haciendo un repaso de lo que es la Universidad Nacional de Concepción. Representa un orgullo para todos los norteños y bueno, estamos en el desafío de consolidar. Y justamente en un país como el nuestro, el Paraguay, en donde todo está por hacerse, con toda certeza el aporte y la proyección de los egresados, los estudiantes y todo el cuerpo académico de tu facultad va a tener una responsabilidad muy grande en toda esa región maravillosa, el departamento de Concepción, en todo el norte de nuestro país, ¿por qué no decirlo? Esa proyección también internacional con el Brasil. Jorge Melo, ¿por qué tenemos que hablar de matemáticas y particularmente de esto que ha sido publicado en las últimas semanas? Hablemos de las matemáticas para empezar. Sí, yo pienso que hablar de matemáticas siempre es hablar de un tema a veces resistido por varios sectores de la comunidad, por nosotros mismos, en la etapa de aprendizaje. Existe y no hay que negarlo en la etapa de formación un rechazo natural, por decirlo así, hacia las matemáticas, por la dificultad que representa aprender por supuesto, ganar competencias en ella. Pero esto nos pasa a todos, seguramente desde chicos, cuando nos encontramos con las primeras ecuaciones, las ecuaciones de primer grado, recordará Juan Carlos. Entonces, creo que es algo típico dentro de cualquier niño. ¿Para qué me sirve la X? ¿Para qué sirven las ecuaciones? Uh-huh. Y creo que en este momento es muy importante destacar que las matemáticas no solamente son útiles, son muy útiles por su aplicación, pero también nos enseñan a pensar. Y cuando pensamos en matemáticas y pensamos en la actualidad, justamente en este mes de junio salió una publicación de la Universidad de Oxford, particularmente dentro del Departamento de Psicología Experimental de esa universidad. Se da la situación que en Reino Unido, por ejemplo, Juan Carlos, a partir de los 16 años, los estudiantes pueden elegir simplemente dejar de estudiar matemáticas. El currículum es más libre, es más abierto. Entonces se dio esta posibilidad dentro de la Universidad de Oxford y que encontraron los investigadores de esa universidad que los alumnos que no habían estudiado, por ejemplo, matemáticas, tenían una menor cantidad de una sustancia química crucial para la plasticidad cerebral. Y es decir, la falta de educación matemática en los adolescentes no solamente afecta el desarrollo del cerebro, sino también la capacidad cognitiva, el razonamiento, la resolución de problemas. Comparto algunas de las imágenes justamente de este artículo. Y aprovechamos para decirle a quienes nos escuchan a través de la señal de AM920 Radio Nacional del Paraguay que puede seguirnos en las redes sociales, en Facebook para crecer, herramientas para crecer, AM920 también en Twitter para crecer PY y escucharnos a través de ebooks en caso de que no hayas podido escuchar las emisiones anteriores. Jorge Melo, nos estás mostrando unas imágenes desde arriba y desde un costado, vista de perfil, probablemente sea la expresión correcta, de un Sí. cerebro humano. Describinos los que están escuchando para que puedan también comprender esta imagen. Sí, estas gráficas que estoy compartiendo a modo general demuestran lo que ya señalamos y a lo mejor es algo que ya sabíamos, pero simplemente traigo a colación esto, Juan Carlos, para dimensionar la importancia de la educación matemática. Cuando nuestras madres nos decían que la comanda por ejemplo, está demostrado que algunos alimentos favorecen al desarrollo del cerebro. Lo mismo también acá podemos decir, hagan matemáticas porque en realidad es importante para el cerebro y para el desarrollo de las capacidades cognitivas. Entonces, pongo un poco esto a colación porque para tratar de significar la importancia de las matemáticas en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana.
Y absolutamente conversábamos con Jorge Melo, decano de la Sí, Universidad Nacional de Concepción, el hecho de que eh, la matemática está en cada uno de los rincones de nuestras vidas. Cuando nosotros nacemos somos un número. Cuando estamos en proceso de gestación son 9 meses que son números. Cuando nos registran, qué sé yo, en nuestra tarjeta familiar de bautismo somos un número. Nuestra vida es un cúmulo de números porque son segundos que se transforman en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años. Cuando logramos nuestro primer trabajo, al final del mes esperamos unos números maravillosos, que es el dinero por nuestro empleo, nuestro salario. Cuando nos casamos con un número, con una mujer y mantenemos esa unidad de a dos. Entonces, sí, los números están en cada uno de los rincones de nuestra vida. Nuestra ubicación geográfica, imagínense ustedes, queridos oyentes, que Jorge Melo está en la ciudad de Concepción, transmitiendo desde su facultad. En mi caso, estoy en la ciudad de Villarrica, República Parte del Guairá, para quienes también enviamos un saludo muy cariñoso. Eh, esa ubicación de latitud y longitud, que nosotros le decimos directamente tu ubicación GPS, envíame tu ubicación, absolutamente matemática. Cuando hacemos una llamada telefónica, es matemático. Entonces, no es la matemática, evidentemente en sus diferentes niveles y rigores, está en cada uno de nuestros momentos. Incluso cuando disfrutamos de una melodía, de una canción, es matemático, porque el silencio es matemático, la voz de la cantante o del cantante, el sonido del piano, de la guitarra, es matemático. Entonces, el decano nos está haciendo ese énfasis en que nuestra vida con matemáticas es mucho mejor. Nuestra vida sin matemáticas puede ser un caos, y en un país como el nuestro, en el que nosotros estamos buscando una mejor calidad de la empleabilidad, no podemos prescindir de algo fundamental como las matemáticas, Jorge. sí, además que cuando pagamos nuestras cuentas hacemos matemáticas. eh, y es así, así como lo señala Juan Carlos, está presente en todo, a veces sin percatarnos, estamos haciendo cálculos mentales. Y en los niveles avanzados también, o sea, si pensamos en un smartphone, si pensamos en las computadoras, nosotros les enseñamos a las computadoras a hacer los cálculos. Matemáticas es mucho más que hacer simples fórmulas, etcétera. También es pensar de forma lógica. Hay Ujú. muchas matemáticas. Los dos términos, a veces algunos preguntan, ¿es matemática o son las matemáticas? Y ambas acepciones son correctas porque son tan amplias también las áreas y las corrientes, geometría, análisis matemático, ciencias de la computación, también algunos consideran que es parte. Entonces, están bien ambos conceptos, matemática y también las matemáticas. Ya que lo mencionaste, incluso esta transmisión es matemática, porque hasta donde yo tengo entendido, nosotros vemos nuestros rostros a través de las cámaras que utilizan los dispositivos de computación, pero a través de la señal de Internet se transmiten ceros y unos, Así y es, son los números de las matemáticas. la maravilla de la computación. Sí, así Bueno, mismo. Jorge Melo, tenemos que hablar no solamente de la relevancia, la importancia y la presencia que tienen las matemáticas en nuestras vidas, sino el rol de la educación de las matemáticas en nuestro país, porque son momentos difíciles, pero al mismo tiempo son momentos de reflexión donde hay que tomar decisiones, y esas decisiones nosotros no las podemos esperar de nuestras autoridades no más. No podemos dejar nomás que esto forme parte de una política pública o de la decisión de los docentes o la decisión de las autoridades del gobierno actual. Esta es una decisión en la que nosotros, como ciudadanos, como padres, como docentes, el rol que nos toque, como empresarios, ¿por qué no? En donde la calidad de la enseñanza, la calidad del aprendizaje y la calidad del aprovechamiento de matemáticas está en juego, Jorge Melo. Así mismo, Juan Carlos. Eh, Quiero continuar lo que señalaste sobre las transmisiones. Me parece muy interesante ese punto.
porque a veces no dimensionamos qué tan importante es la matemática dentro de nuestro cotidiano. Y quiero compartir con ustedes la fórmula que utilizó en sus principios Google, que todos estamos usando ahora, estamos usando Google, para ordenar las páginas que más le interesan, a ver cómo se ve Ujú. para la audiencia que puede ver. Les contamos que todas nuestras grabaciones están disponibles en nuestra fanpage de Facebook, Herramientas para Crecer. Y estamos proyectando en pantalla desde la ciudad de Concepción este algoritmo. Sí. Jorge, me va a corregir si yo digo alguna barra basada. Aquí ya estamos No, para no, aprender. Así es que el algoritmo de Google, el algoritmo original de Google. el algoritmo original de Google, ¿cómo se ve? Se ve como matemática, ¿no? Entonces, es así de importante hoy, es indiscutible el dominio que tiene Google en la información del mundo. Y eso es Y importante cómo seguir Google... compartiendo. Fíjate, vamos a aclararle a la audiencia y cómo Google hace dinero con nuestra Claro, información. Nosotros creemos que Google es todo gratis. Maravilloso Google, porque nos da la posibilidad de tener aplicaciones de primer nivel, igual en cualquier punto del mundo. Pero Google hace negocio con nuestra información, Jorge Melo. sí, y hace negocio con las matemáticas, ¿verdad? Porque este algoritmo se basa en teoría de grafos y matrices. Hoy en día esto ha sido muchas veces actualizado y por supuesto ya tiene otras características, pero la base justamente de lo que señalaste de hacer dinero, se hizo dinero con matemáticas y con ciencia. Y quiero tomar eso como un eje central en la importancia del desarrollo científico, en materia también del desarrollo económico y humano y social que tenemos. Estábamos charlando al comienzo que no es un azar que las principales potencias económicas también sean las que tienen mayor capital humano en matemáticas, en ciencia, en ingeniería. El smartphone que todos tenemos ahora, desde el que muchos nos están viendo, utiliza algoritmos de machine learning, de reconocimiento de imágenes, de reconocimiento de sonidos. Y para ello se necesitan cada vez algoritmos matemáticas más eficientes. Eh, Simplemente recuerdo hoy la frase de un premio Nobel argentino, Bernardo Hussein, que decía, no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. Y trayendo o haciendo más fácil la frase, podríamos decir, sin ciencia básica no hay nada que aplicar. Es un lema que está recorriendo también las redes sociales en Europa para denotar la importancia de la ciencia básica. Y ahí podemos incorporar matemáticas, podemos incorporar física, podemos incorporar química. No es al azar que tenemos esta conversación, Juan Carlos. El año 2022 va a ser declarado por la UNESCO como el Año Internacional de las Ciencias Básicas. Y está en todos los libros que los países que no tengan capital humano relevante en ingeniería, en ciencias básicas, eh, de alguna manera, no sé si condenan es la palabra más adecuada, pero la voy a utilizar al país, a ser eternos consumidores de tecnologías y no ser capaces de innovar. Y la innovación tiene un efecto directo dentro del desarrollo económico y social de las naciones. Y eso tenemos que contarle a la audiencia que aquí en Herramientas para Crecer estamos hablando de Paraguay y su desafío matemático con el profesor doctor Jorge Daniel Melo Román, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos Herramientas para Crecer y en esta ocasión estamos conversando y aprendiendo muy atentamente con el profesor doctor Jorge Daniel Melo Román acerca de Paraguay y su desafío matemático.
El doctor Jorge Daniel Melo Román es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Concepción. Es PhD, doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Paraguay, máster en matemáticas por la Universidad de Educación a Distancia de España, egresado, licenciado en Matemática Estadística por la Universidad Nacional de Asunción. Y desde Concepción está compartiendo con nosotros para todo nuestro país y también la señal internacional de Radio Nacional del Paraguay este tema tan radical e importante acerca de los desafíos que tenemos como país en el aprovechamiento de las matemáticas. Jorge Melo, hace unos minutos estábamos haciendo ese énfasis del rol de las matemáticas en nuestra vida, pero nos toca hablar de ese desarrollo científico y su impacto en el desarrollo tecnológico, particularmente de nuestro país, Jorge. Sí, habíamos comentado en el bloque anterior la importancia de las matemáticas. Y si uno quiere poner a las matemáticas, que es el tema central de nuestra conversación en relación con las demás ciencias, hay algunos autores y teóricos que hablan de las matemáticas como un lenguaje de la ciencia. Creo que todos nos imaginamos que sin un correcto dominio del español es imposible hacer arte, no es posible hacer poesía, no es posible hacer literatura de alto nivel. Y con las matemáticas pasa lo mismo. Sin una buena base matemática, esto afecta a todas las demás áreas, afecta a la ingeniería, afecta a las ciencias, porque la ciencia, la ingeniería y la tecnología hablan matemático. Es decir, si ponemos la matemática como un idioma, estamos en capacidad de decir que todo el sector habla el lenguaje matemático. Es por eso que se pueden entender personas que hablan diferentes idiomas. Es más popular que el inglés y el mandarín. Y bueno, y entonces aquí saco otra vez a colación lo que habíamos señalado sobre cómo estamos en educación matemática y cuál es la importancia que debemos darle como país a esto. Asimismo, y estas reflexiones vienen a un poco a cotación o están en línea con recientes publicaciones de este informe de PISA, en donde la posición de nuestros estudiantes de nivel medio no salen muy bien posicionados, Jorge. Sí, realmente. Quizá ahí podríamos arrancar explicándole un poco a la audiencia qué es PISA o por qué se hace este estudio de PISA y cómo nuestro país ha participado, porque creo que no es muy reciente el estudio que se hizo. Sí, PISA para el desarrollo es una evaluación, es una característica especial o un programa especial dentro de PISA general, por decirlo así, para que la audiencia entienda. Y PISA para el desarrollo fue enfocada justamente a países de ingresos medios bajos como Paraguay. Tengo entendido que participaron otros países como Ecuador, Guatemala, Honduras, de Asia, Camboya, también en África, Senegal, Zambia. Y bueno, en Paraguay tengo entendido que se desarrolló en el 2017, no es tan distante, y participaron casi 5.000 estudiantes, y las pruebas fueron en matemáticas, ciencias y lectura. Y, y bueno, los resultados fueron recientemente publicados por el MEC y bueno, están publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales. Eso es PISA. Ahí podemos hacer la acotación, aquí me pasa la producción. Y antes de comentarle esto a nuestra amable audiencia, tenemos que enviar también un saludo muy particular a Sonia Marlene Gutiérrez, quien es la autora intelectual y promotora de esta, que ha posibilitado esta conversación con el decano Jorge Melo. Según datos del Centro de Información para la Mejora del Aprendizaje CIMA, dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo, Paraguay ha retrocedido en la calidad del aprendizaje en matemáticas. En 2006 ubicaba a nuestro país en la mitad de la tabla de los países de América Latina
en aprendizaje de las matemáticas. En 2013 nos ubica en penúltimo lugar y según datos de PISA para el desarrollo, nos encontramos efectivamente en el último lugar de América Latina. Otro estudio más reciente del Ministerio de Educación y Ciencia de nuestro país, el SNEPE, en 2018. Y bueno, la reflexión que queremos hacer aquí con el decano es justamente, ¿estamos muy mal? ¿O qué, mejor dicho, a partir de ahí, desde una visión negativa, qué podemos hacer para estar mejor? Jorge. Sí, la primera pregunta creo que sí, y creo que reconocer es la primera etapa para cambiar, ¿verdad? Eh, el país tiene uno de los resultados más bajos en toda la región. Recogiendo algunos datos del informe, 92% de los estudiantes tienen bajo desempeño en matemáticas de todos los evaluados. 92%. Y este bajo desempeño también está diferenciado por sectores más favorecidos económicamente, solamente 80% tiene bajo desempeño, y los menos favorecidos económicamente alcanzan inclusive el 97%, casi el 100%. Esa es la realidad de los que tienen bajo desempeño en matemáticas. Ujú. Otro dato que sale de este informe es que menos del 1% logran altos desempeños. Y el MEC hizo un informe sobre, recogiendo de manera amigable todo el informe, y voy a citar textualmente una parte de ese informe. Dice: Paraguay junto a República Dominicana son los dos países con el rendimiento más bajo en todas las áreas evaluadas en comparación a los 12 países de América Latina. Paraguay solo está mejor que República Dominicana en lectura y ciencias y ocupa el último lugar en matemáticas. Es así, esto es un informe del MEC, no lo dice Juan Carlos, no lo digo yo, lo dice el propio MEC. Cuando hace esa pregunta de si estamos mal, sí, evidentemente que sí. Los resultados de SNEPE 2018 yo ya tuve la oportunidad de leerlos, son similares y vienen a replicar estos resultados. No alcanzamos los rendimientos mínimos. Dentro de las universidades también hay varias investigaciones, ya que este espacio justamente quiere compartir lo que hacemos en las universidades en materia de aporte al desarrollo de nuestras sociedades. También hay varias investigaciones que nosotros tenemos, la revista paraguaya de educación del MEC también recoge. Yo creo que aquí no se oculta nada, no podemos decir que se oculte nada, ni el ministerio, ni las universidades. La transparencia en las evaluaciones y las estadísticas entiendo yo que son la base para cualquier plan de transformación o Ujú. mejora. Y también es importante destacar, aunque no es necesario que se tome como un consuelo, porque no debe ser así. Las matemáticas están en crisis en todo el mundo, no es algo Ujú. que solamente le afecte a Paraguay. Ujú. Puedo compartir también un informe, una tabla de... Convengamos, ya que hacemos este énfasis y te damos el tiempo para proyectar en pantalla, que el aprovechamiento de las matemáticas, insisto yo, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué es lo que hacen nuestras autoridades? ¿Qué es lo que hacen los políticos? ¿Qué es lo que hacen los parlamentarios? ¿Qué es lo que hace el gobernador? Y hasta el intendente le afecta. Aquí hay una corresponsabilidad de los propios estudiantes, los estudiantes actuales, hay una corresponsabilidad con los profesores, hay una corresponsabilidad con las autoridades de las unidades de enseñanza o de las unidades académicas y por supuesto hay una corresponsabilidad con los padres. Eso que vos decías, se me envió, será, que la comandás, eso es importante y ese acompañamiento de los padres, porque quien más, quien menos, nosotros, padres de familia, nos preocupamos de la alimentación, de la seguridad, de que tengan un techo, de que no se enfermen nuestros hijos. Y esto es también alimentar el cerebro y sobre todo garantizarle a nuestros hijos
a las personas que se encuentren a nuestro cargo de un bienestar no solamente futuro, sino plenamente actual. El que hoy no maneje bien las matemáticas, quien no maneje el pensamiento lógico matemático, tiene diezmada su capacidad de reflexión. Esa capacidad de reflexión en la que vos tenés que multiplicar, sumar, restar, dividir, fraccionar, vender, distribuir tu tiempo. Entonces, no es poca cosa la situación que estamos viviendo, independientemente de que en otros países similares al nuestro estén igual o peor. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nosotros mismos, porque también, y seguramente en algún momento, si es que da el tiempo, lo vamos a comentar, el hecho de hacer ejercicios matemáticos te garantiza incluso hasta longevidad, hasta larga vida y calidad de vida. Más todavía ahora que todos queremos sobrevivir al coronavirus y parece que está más cerca de esa posibilidad a través de las vacunas. Eh, eh, Perdóneme, señor decano, que yo haga este énfasis un poco más No responde. a pie de calle, porque es importante que nosotros hablemos de la ciencia y acercar la ciencia a la audiencia de Radio Nacional, pero al mismo tiempo decirles en castizo a nuestros oyentes, a nuestros amigos, matemática en primer lugar hoy. Sí o sí. Sí, No juguemos con esto porque podemos estar dilapidando, no es luego nuestro futuro, o sea, nuestro presente se puede ir al mazo si es que nosotros no prestamos atención a esto que está pasando y que un poco también puede estar afectada, y no lo vamos a condicionar a eso, pero puede estar afectada a toda la virtualidad en la que estamos sumergidos, docentes, estudiantes, padres de familia en la actualidad. Y tenemos en pantalla la crisis de la enseñanza matemática, Jorge. sí, simplemente quise compartir esto para los que pueden ver a través de las diversas plataformas del programa. Ujú, Este es un reporte del 2012 de Argentina justamente, ujú, que ya alertaba de la disparidad, por ejemplo, con China en educación matemática. Y nosotros estamos más o menos igual, ¿verdad? ujú, En la gráfica podemos ver que un alumno argentino de 15 años acá alcanza un nivel de aprendizaje en matemática que un estudiante chino de 10 años, en el 2012 esto era. ujú. Y hoy con el informe de PISA estamos en condiciones de decir de que un estudiante de 15 años de nuestro país alcanza niveles de aprendizaje que niños de 10 años en países de la OCDE, por ejemplo, ¿verdad? De la Ujú, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ujú. Entonces, esta es una realidad que nos afecta seguramente a varios países, pero Me de manera gustaría, muy puntual a América Latina. me gustaría ironizar un poco esto, Jorge. Lo que queremos decir es, en pocas palabras, que un mitaí de 10 años, Sí, chino, ese chino continental, de ese que nosotros a veces queremos hacer burla, el chinito de 10 años iba a ver que que nuestros adolescentes de 15 años, perdón, casi se me escapó una palabrota ahí. en Eh, matemáticas sí, según los resultados sí, entonces, esa es la gravedad del hecho. es la Y gravedad. los chinos, insisto, los chinos hoy dominan el mundo porque tienen la plata, tienen la industria, tienen la ciencia. Los chinos no hacen solamente esos productos de baja calidad que a veces conocemos mejor. Miren nomás la procedencia de sus smartphones, de la marca más cara que ustedes quieran, de su notebook último modelo, hasta sus coches. Aquellos que tengan la posibilidad de haber renovado, el 90% chino. Así es que los chinos dominan el mundo y seguramente debido a su base matemática, Jorge Melo. Sí, y había señalado vos qué podemos esperar, tocaste ahí como un tema importante el hecho de la pandemia. Esto es muy sensible para todos, Jorge. Muy, muy, muy sensible. Sí, me imagino, pero eso es lo que nos dicen las evaluaciones internacionales y vuelvo a recalcar que aquí hay que siempre, yo por lo menos me considero una persona optimista, seguramente más mal de esto sería difícil estar, pero nada nos impide trabajar por estar mejor. Así que yo quiero que ese mensaje sea el que llegue, de que estamos con las posibilidades plenas como para Ujú. mejorar este resultado. Sin Entonces, embargo,
en tu perspectiva, y ya entrando un poco en materia, anticipando los temas del próximo bloque, eh, Sí, ¿por dónde tenemos que arrancar? Ya sabemos que no estamos tan bien como nos gustaría. sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Yo creo que anticipando un poco justamente lo que decías de, de qué es lo que tenemos que hacer, el MEC recoge dentro del propio informe cuáles son las acciones que debe de tomarse. Hay un rol preponderante dentro de todas las universidades públicas y privadas de nuestro país. Nosotros tenemos una misión, y es parte de nuestra misión, generar la evidencia científica para compartirla con los tomadores de decisiones. Y hay mucho escrito ya sobre cuáles son las acciones que debemos tomar. Por adelantar simplemente algunos de los temas, eh, hay recomendaciones dentro del currículum, Ujú, hay recomendaciones dentro de la práctica misma, la posibilidad de instalar prácticas innovadoras, metodologías activas, pero esto es algo que en definitiva muchos ya sabemos. Lo que tenemos es que sistematizar el conocimiento, ordenarlo y diseñar planes efectivos. ujú. Sí, y ahí también volvemos a recalcar esa corresponsabilidad, estudiantes, padres, docentes, autoridades. Yo me acuerdo que en todas estas películas americanas, hollywoodenses que siempre vemos, y otra vez para matizar, nosotros no vemos esos concursos de matemática. Yo sé que un mapa tiene una presencia, tiene un valor tan trascendental en nuestro país, pero yo no veo que un mapa sea tapa de diario, yo no veo que haya transmisiones de eventos de matemática en horario premium de nuestra televisión paraguaya. Y bueno, ni siquiera veo que las universidades transmitan, qué sé yo, para sus estudiantes esta clase de eventos. Y mi señora, por ejemplo, siempre me persigue, tenemos que enseñarle ajedrez a los niños, tenemos que enseñarle ajedrez, tenemos que enseñarle, Y tenemos que inscribirle en un mapa. Y claro, me paso contando dinosaurios y años, etcétera, ¿verdad? A poner en números, ¿verdad? Pero tenemos que hacer, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía, profesor, decano, director, rector, lo que sea, que la matemática se ponga de moda. O sea, sí, de hecho está, de hecho está, pero la tenemos como muy escondidita y muy marginada que no podemos permitir que llegue ese momento de perjuicio, porque ahora tenemos la información es científica, entonces tenemos que accionar sobre eso y ese es el mensaje que queremos también transmitir desde herramientas para crecer nuestro compromiso, no solamente de hacer saber lo mal que estamos, sino que a partir de esa situación, tomar las medidas en corresponsabilidad. No tirarle la pelota nomás al de turno, sino en no. corresponsabilidad lo que esté a nuestro alcance. Y muchas veces, hoy particularmente, la educación de nuestros niños está en poder de los padres y sobre todo de las madres, porque ahí tengo que reconocerme yo también limitado, porque en casa la maestra mi señora es la mamá de mis niños, que lidia con esas matemáticas y seguramente muchos de los que nos escuchan también están en esa situación, Jorge. Yo estoy en la misma situación y aquí hago un reconocimiento público a mi señora, que es la que se encarga justamente de la formación de mis hijos en pandemia. Y bueno, esta pandemia, ya que estamos tocando el tema, también nos pone un poquito preocupados, atentos sobre cómo va a afectar la educación principalmente en matemáticas. En algún momento vamos a tener que parar la pelota, hacer las mediciones y dimensionar el daño que ha ocasionado este huracán para mí, para la educación, que llamamos la pandemia del COVID-19. Eh, Simplemente nosotros que somos del interior sabemos del acceso al Internet. Eh, Entiendo que la realidad es diferente para diferentes sectores del país, pero yo creo que es muy cierto lo que señala el INE, que el 92% de los alumnos matriculados en el sector público no poseen acceso
al Internet en sus hogares y dice que el 50% de las familias con estudiantes en escuelas privadas, etcétera. Sí, yo creo que esta es una realidad para los que vivimos en el interior. Sabemos que no existe tal acceso. Y bueno, esto va a tener un efecto sumamente importante. Inclusive, ahora que se van a publicar, es un tema actual, el rendimiento de los estudiantes en el programa de becas Itaipú Becal. Entiendo que se van a publicar los resultados y no se habían registrado un aplazo tan significativo en varias áreas, inclusive en matemáticas, y que ya responsabilizan o señalan que es un efecto pandemia. Así que me imagino que tenemos que esperar unos resultados que no sean favorables posterior a esto. Asimismo, Paraguay y su desafío matemático. Estamos conversando aquí con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, el profesor doctor Jorge Daniel Melo Román, desde la Universidad Nacional de Concepción, en herramientas para crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. En esta tarde de martes, aquí en Radio Nacional del Paraguay, estamos conversando de un tema muy relevante, de alta reflexión y en el que estamos involucrados absolutamente todos. Y como paraguayos tenemos que hacer bandera de este tema porque puede correr el riesgo no solamente de nuestra empleabilidad como profesionales, como técnicos, sino sobre todo esa construcción del bienestar de toda nuestra población. Porque estamos hablando de Paraguay y su desafío matemático. Con nosotros desde la ciudad de Concepción, enviamos ya también este saludo a toda nuestra audiencia en el departamento Concepción, en la ciudad de Concepción, particularmente también en la ciudad de Horqueta y a toda la República, aparte del Guairá, en la ciudad de Villarrica y todos los puntos de nuestro país que siempre nos acompañan. Jorge Daniel Melo Román es decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, PhD en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana de Paraguay, máster en Matemáticas por la Universidad de Educación a Distancia de España, egresado de la Universidad Nacional de Asunción como licenciado en Matemática Estadística. Profesor, esta trayectoria tuya en matemática es impresionante. ¿Cómo lo has hecho? Te cuento que en economía tenemos, los que hacemos la carrera de economía, tenemos 5 años de matemática, pero cualquier otra asignatura que tenga, que empiece o que termine por economía es matemática. Así que, Sí, ¿cómo lo hiciste vos? yo creo que hay que destacar, el economista es un matemático junior, realmente tienen matemática desde el principio hasta el final y la mayoría de los egresados de economía también se ocupan de varios temas matemáticos, así que yo creo que somos colegas, sinceramente. Sí, yo guardaría las distancias porque efectivamente mucho tenemos que aprender y sobre todo apoyarnos en los profesionales del mundo de las matemáticas, de la estadística, porque es algo que amerita tener esa presencia profesional en todos los sectores. Yo recuerdo tener amigos en mis estudios de posgrado que estaban en las grandes corporaciones financieras. Estos, bueno, lo puedo decir porque ya no está en nuestro país, BBVA o Santander, son grandes bancos de España y Sí, ellos eran licenciados en matemáticas. Y vos, licenciado en matemáticas, ¿qué haces en un banco? Dice, sí. todo el procesamiento, su minería de datos, lo hacían los matemáticos apoyados en su equipo informático. Entonces, fíjense ustedes que ellos visualizan las tendencias, nuestro consumo, en dónde estamos gastando, cuándo estamos gastando, cuánto estamos gastando, las preferencias. Básicamente los matemáticos, si analizan nuestra información, lo saben todo, Jorge. Y yo creo que se viene un desafío grande para América Latina. El primer mundo ya está así, o sea, eh,
hay una estadística del 2011 aproximadamente que señalaba que en 10 años el crecimiento de los empleos en ciencia, tecnología, en matemática, en ingeniería, ha crecido 3 veces más que el crecimiento en otro tipo de empleo, ¿verdad? Eh, Traigo esto a colación por lo que señalabas sobre empleabilidad. Y, y bueno, en Paraguay sí realmente hay pocos egresados. Hay una estadística del 2016 que traje aquí también para compartir del Consejo Nacional de Ciencia, que grafica un poco la cantidad de egresados que tenemos en educación superior en el área, por ejemplo, de ciencias exactas y naturales. En el 2016 solamente reflejaba el 9%, solamente el 9%. Eh, y El 9% dentro, del total de los egresados universitarios en un momento determinado, ¿verdad, Jorge? en un momento determinado, ya por el 2016, no tenemos estadísticas más recientes, así que esta es la última. Ahí le describimos a nuestra audiencia que estamos teniendo en pantalla unas estadísticas de los años 2014, 2015 y 2016. Y esta distribución de los grupos de conocimiento se dan entre ciencias exactas y naturales, que entiendo yo que ahí está incluida la matemática, las ciencias médicas, las ciencias sociales, la ingeniería y tecnología, las ciencias agrícolas y las humanidades. El mayor porcentaje las llevan las ciencias sociales, que es justamente donde estamos los economistas, administradores, educación, etcétera. Y dentro de las ciencias exactas, y vos me vas a corregir, Jorge, es donde están los matemáticos, ¿verdad? Asimismo, dentro de las ciencias exactas y dentro de este total de 9% en ese año, en 2016, solamente el 4% otra vez son de las ciencias matemáticas puramente Ujú, dichas. O sea que es una cantidad muy, muy ínfima. En ingeniería y tecnología está mejor, hay un 17%, y ujú, allí las ciencias de la computación, que está muy emparentada con las matemáticas, ujú. representa un 17%. Y bueno, en realidad eso por lo menos son noticias positivas, no todo es tan negativo. Y bueno, Eh, esto solamente para hacer esa comparación, porque tocaste el tema de ciencias sociales, aquí vimos que casi el 48-50% de los egresados son de ciencias sociales. Así mismo. En China es a la inversa. Lo estamos haciendo las comparaciones, no sé si son... Justamente, justamente lo que a donde quería llegar contigo es, vamos a compararnos con los mejores. O sea, Sí, ya está muy bien que hablemos de República Dominicana. Tengo amigos maravillosos dominicanos, nuestros amigos casi hermanos en Argentina, en Brasil, en Chile, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero vamos a compararnos con los que están en los primeros lugares de las tablas de las matemáticas. Y está Singapur, está China, está Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur era igual o se encontraba en peores condiciones que el Paraguay hace unos 60 años atrás. sí. Hoy también, yo les decía, mira un poco dónde está fabricado tu smartphone último modelo, mira un poco dónde se fabrica el neumático de tu coche, mira un poco, pero el diseño, y aunque nosotros probablemente aquí en Paraguay seamos como muy americanistas de Estados Unidos, mucho del diseño, mucho de la tecnología hoy se hace en Corea del Sur, se fabrica en China. Los number one de matemáticas históricamente son los de Singapur, otro país asiático que dio esa vuelta, ese golpe de timón, que nosotros podemos hacerlo, insisto. eh, Hagamos los reclamos a las autoridades, pero ñande Abella ya para la ñande envía por nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, porque nadie va a meter la matemática en el cerebro de nuestros hijos si nosotros mismos, al igual que esa madre que decía, que se me mueve la comanda, nuestro propio, ese propio padre, esa propia madre, ese encargado de aquel niño es el que tiene que meter la matemática en los genes de nuestra población, Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la diferencia grande y al compararnos con los grandes, como señalabas, y la diferencia es esa. Mientras nosotros tenemos 50% egresados en el 2016, si bien las estadísticas pudieron haber cambiado algo, en China 50% son del área de matemáticas, tecnología, ingeniería y ciencias en general.
Y Y otro detalle de China continental a China comunista es sí, que es dificilísimo acceder a la educación universitaria. Y lo digo nuevamente, dificilísimo. Aquí en Paraguay, vos tenés universidad a la vuelta de la farmacia, en el shopping tenés universidad. Entonces, eh, esa es una condición que nosotros tenemos como favorable. O sea, nosotros podemos estudiar lo que queramos, cuando queramos, incluso en muchas de las universidades privadas y también las públicas están presentes en los pueblos más inhóspitos. Entonces, no es que no tengamos lugar donde estudiar. Lo que pasa es que aprovechamos mal lo que debemos estudiar. Otra reflexión lo hago yo, me hago responsable y vos nos vas a corregir, Jorge. y quiero rescatar lo que señalabas de OMAPA, de su rol trascendental dentro de la educación matemática. Yo creo que tiene una historia riquísima esta organización. También señalabas que en otros países uno ve ferias de ciencias y varios incentivos. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, Juan Carlos, llevar a nuestra población y motivarles a estudiar carreras de ciencias y de ingeniería. No es fácil, no es el único factor involucrado. Hay muchos factores, hay varios estudios científicos que nos hablan de por qué un adolescente con toda su complejidad elige una carrera de ciencias sociales o no. En Paraguay posiblemente el aspecto tradicional se siguen optando mucho por las carreras tradicionales. Algunos estudios dicen que la familia tiene un rol preponderante en la elección de la carrera. Estudiantes, un adolescente que tiene padres dentro del sector de ciencia, tecnología o ingeniería son más propensos a volver a elegir estas carreras, el nivel socioeconómico, los intereses, pero hay algo que aquí otra vez entramos dentro del campo de la educación y que me parece que es un tema que yo particularmente he desarrollado y he investigado y es la autoeficacia del adolescente en matemáticas y ciencia. Y ahora sí entramos de lleno en el campo de la educación. ¿Y qué es la autoeficacia, Juan Carlos? O algunos también le llaman autoconcepto académico, es casi lo mismo, es que el joven o el estudiante se sienta capaz de lograr resultados matemáticos. Es la confianza en su propia capacidad. Y esto sí podemos resolverlo. O sea, hay varias cosas que nosotros como sociedad o como parte de las políticas públicas no podemos. O sea, cada uno viene ya de la familia que viene y Ujú. pertenece muchas veces a un nivel socioeconómico de base, pero sí podemos transformar la manera de enseñar matemáticas y cómo concebimos. Y hay varios estudios que señalan que la autoeficacia o el autoconcepto es algo muy importante y se puede lograr a través de lo que vos señalabas, con programas como MAPA, con cursos de ciencias en el nivel escolar, tratando de realmente establecer una política de que más jóvenes, más adolescentes elijan seguir los campos de la ciencia y la tecnología. Ujú. Asimismo, y seguramente vos también, Jorge, en esa experiencia como directivo institucional, yo veo la cantidad impresionante de estudiantes de derecho, cantidad Sí. impresionante de estudiantes de contabilidad pública, de administración, hasta de educación. Y yo digo, en un país donde esos sectores profesionales están tan saturados, en donde en realidad necesitamos construir puentes, necesitamos hacer diseños de organismos productivos, como en el caso de Concepción, y lo estamos hablando fuera de micrófonos, cuando me tocó la oportunidad de conocer tu bella ciudad, o sea, yo decía, pero acá todo tiene que estar rodeado en torno a la carne, o sea, churrasquerías, centros turísticos, para que nosotros, los que no somos de la zona, podamos conocer ese tejido económico productivo y al mismo tiempo turístico. Seguramente aquí las vaquitas son las más felices del mundo porque son el centro de la generación de riqueza de esta zona. Entonces, ese tipo de reflexiones, ese tipo de actividades y ese tipo de acciones
desde las que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. A mí me preocupa el direccionamiento de nuestros estudiantes, insisto, con el mismo discurso otra vez, de a los seguros. Seguro que como abogado te vas a recibir, seguro que como administrador te vas a recibir. Es más, incluso cuando un estudiante mío de administración de empresas me dice, profe, voy a equiparar contabilidad. Y yo me agarro de los cabellos y digo, sí, papá, veo, vos no podés contratar a un contador. Hace un posgrado. Maneja bien finanzas. Finanzas es otro cucú en el que muy pocos estamos involucrados y que hace falta. Pero en este tema de las matemáticas es mucho más relevante porque es la base de todo. O sea, es nuestro cimiento, es nuestro fundamento. O sea, vos a partir de aquí construís rascacielos. Pero si tu base lógica matemática es débil, es inconsistente, insuficiente o incluso no, si no existe tu base matemática, y cerremos todo y vámonos más allá, decano. Sí, yo creo que tenemos todos un desafío. Replico un poco lo que señalabas. Y este puede ser el gran Ujú. desafío de las universidades públicas eh, encargadas en las diferentes cabeceras regionales. Tratar de incorporar modelos que transmitan ese interés, acercar las matemáticas, las Ujú. ciencias, las tecnologías a los niveles más básicos y empoderarnos. Creo que este espacio de divulgación que justamente es herramientas para crecer, es un factor poderoso en acercar la ciencia a toda la sociedad, así que lo celebro. Nosotros, Jorge, una sí. consulta. Desde tu institución, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, bueno, podemos contarle a la audiencia, más allá de aquellos estudiantes que sean propiamente de la ciudad de Concepción, ¿de qué otros lugares de la región vienen tus estudiantes? Justamente para anticiparles a la audiencia, miren el impacto que estamos teniendo desde esta facultad en la Universidad Nacional de Concepción. Sí, tenemos varios programas en la facultad, en las carreras de grado. Ahí hemos señalado al comienzo, tenemos la licenciatura de matemáticas aplicadas, tiene un enfoque de aplicación, investigación y modelación. Eh, la carrera de ingeniería civil, la carrera de ingeniería industrial, atrae a alumnos de toda la región, del departamento de Amambay, del departamento de San Pedro, por supuesto, el departamento de Concepción, del Chaco. La Universidad Nacional de Concepción, otras facultades tienen inclusive filiales en Fuerte Olimpo. Nosotros aún no tenemos un programa de tecnicatura en gestión de planta industrial en Vallemí, que lo hacemos en convenio con la Industria Nacional del Cemento. Es un programa muy exitoso hoy en día, pero es formación para el trabajo en una zona eminentemente de desarrollo industrial que es Vallemí. Y en nuestro posgrado en didáctica de las ciencias, de las matemáticas que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando, eh, tuvimos alumnos de todo el país, de norte, sur, este, oeste, desde la lejana Encarnación para nosotros, ¿verdad? De la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Nacional de Canindeyú, de la Universidad Nacional de Asunción, del MEC, y nosotros hemos participado en un proyecto que ha sido muy exitoso, que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que es didáctica de las ciencias. Ujú. Y ese, por ejemplo, es un programa de impacto nacional que hemos logrado desarrollar con éxito y que seguimos desarrollando. Y eso es muy interesante porque desde la universidad tenemos ese triple rol, no solamente de hacer investigación científica, no solamente formar profesionales, sino también a través de la extensión universitaria, llegar a la población en donde tenemos influencia. Y estimo yo que ustedes también hicieron, seguirán haciendo actividades de vinculación entre sus estudiantes, académicos y la sociedad en donde se encuentran instalados. Jorge Melo, esta conversación que estamos teniendo da muchas reflexiones para quienes nos están escuchando atentamente. Y bueno,
sería interesante que anticipemos ya un poco esos desafíos a los que se enfrenta hoy la sociedad paraguaya, los académicos, los padres de familia y sobre todo nuestros chicos con respecto al manejo de las matemáticas en nuestro país. Yo creo que desde el rol que nos toca, cada uno asume un desafío. La universidad, como bien lo señalaste, su desafío más importante es generar la evidencia científica, compartirla con los tomadores de decisiones. En materia de educación matemática hay varios esfuerzos, hay que reconocerlos. La Universidad Nacional de Asunción, con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la FACEN, tiene un programa ya de varios años, la licenciatura en Educación Matemática. En la Universidad Nacional de Itapú hay una maestría en didáctica de las matemáticas y nosotros comenzamos en Concepción con este programa que te había señalado, que es la maestría en didáctica de las ciencias y que puede uno especializarse en la didáctica de las matemáticas, de la física o de la química, que comenzamos en el 2016. Es un programa que inicialmente fue financiado por el CONACYT. Hoy ya asumimos toda la administración y la responsabilidad presupuestaria en la Universidad Nacional de Concepción, y justamente tenía este desafío de formar docentes investigadores, maestros que sean capaces de reflexionar sobre su propia práctica y esto generar, a partir de esta reflexión con metodologías científicas, medir la práctica, medir los aprendizajes y sacar conclusiones científicas, divulgarlas, hacer tesis. Divulgar y compartir el conocimiento con la sociedad, con las instituciones, con los colegas, con ustedes, con los medios de comunicación. Este posgrado tuvo la característica de ser un posgrado itinerante. Por eso te quiero comentar, porque hablábamos antes de la charla de compartir unas experiencias. Este posgrado costó un poco más de 400 millones de guaraníes en 2 o 3 años, pero fíjate la característica, fue itinerante, se desarrolló en la Universidad de Concepción, Canindeyú, en Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción. Recorrieron todo el país para ver con sus propios ojos la realidad del sistema educativo. Estuvieron en principio 50 profesionales designados por las instituciones participantes, el Ministerio de Educación, OMAPA y las universidades públicas del Paraguay, para justamente generar una primera escuela de docentes investigadores en educación matemática y en educación de la ciencia en general. Tuvimos la oportunidad de contratar a docentes de Alemania, varios docentes de España, a docentes de Argentina, a docentes de Chile, todos especialistas en estas áreas. Fue una experiencia riquísima, a un bajísimo costo, considerando de que más de 50 egresados hoy tienen esas capacidades, y si hacemos los ratios costo-beneficio en comparación a otros programas, yo creo que ha sido un éxito definitivamente, y hoy se ha instalado la capacidad dentro de la Universidad Nacional de Concepción y nosotros somos capaces de asumir la gestión presupuestaria. Los resultados, yo pienso que es importante compartir con la audiencia porque esto es absolutamente público. Voy a compartir la página web de la facultad. Quisiera que todas... Y ahí, antes de compartir en las redes sociales, no se pierdan porque en el cuarto y último bloque de herramientas para crecer seguiremos conversando con el profesor doctor Jorge Daniel Melo Román, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas. Aquí en Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro en este cuarto y último bloque de herramientas para crecer, en donde te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad, una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. En esta tarde muy reflexiva estamos conversando de nuestro país, Paraguay, y su desafío matemático con el profesor doctor Jorge Daniel
Daniel Melo Román, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas. Nuestro país, el Paraguay, tiene un enorme desafío de la mejora de la educación en las diferentes áreas y niveles, pero hay un tema muy especial, el cual estamos destacando en esta tarde aquí en AM920, Radio Nacional del Paraguay, por sus bajos resultados, y es el área de matemáticas. En esta charla hemos conversado acerca de justamente las matemáticas, la educación matemática y los desafíos más importantes que tiene el Paraguay. El profesor doctor Jorge Melo Román, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción, también miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos comparte sus experiencias, reflexiones y publicaciones científicas que han salido recientemente. En este momento nos comparte esa experiencia de desarrollar un programa de maestría que nos va a reiterar el nombre y los resultados y el impacto que ha tenido con ese gerenciamiento desde la Universidad Nacional de Concepción. Jorge. Sí, Juan Carlos, como comentábamos en el bloque anterior, ha sido una experiencia exitosa. Quiero compartir con la audiencia porque ese es el rol de la universidad y más aún de la universidad pública. Si visitan nuestra página web en el sitio www.facet-medio-unc.edu.py podrán acceder a la página web de la facultad. Y hay una pestaña que dice publicaciones, creo que pueden verla. Aquellos que nos siguen por radio, por favor hagan el intento, van a encontrar publicaciones, tesis y publicaciones. Aquí en este repositorio uno puede encontrar las tesis que son de la maestría. Por ejemplo, un tema actual, características de las clases matemáticas con la estrategia MAPARA en el departamento de Cordillera. Una de las tesis de la maestría. Por ejemplo, relación de estrategias de aprendizaje en la Universidad Americana de Asunción. O sea, son tesis que abarcan prácticamente todo el territorio nacional. Tenemos varias publicaciones de nuestros docentes y ahí un poquito quiero compartir porque hacías una pregunta, ¿qué podemos recomendar? Podemos compartir con la audiencia algunos de los resultados más importantes que hemos tenido dentro de esa dinámica docencia, investigación, extensión. Hay un artículo reciente que ha sido publicado en el volumen 9 de la revista paraguaya de educación. Cualquiera, entiendo que está público ya en la página del Ministerio de Educación y que con la profesora, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, la doctora Salvadora Jiménez, es colega nuestra dentro de la maestría. ¿La conoces, Juan Carlos? Sí, fue nuestra directora en la universidad, en la UNIDA. La unidad. En la UNIDA fue nuestra directora. No sé si Una, sigue estando porque yo dejé de estar en esa institución a la que quiero muchísimo, pero sí la recuerdo como una mujer muy poderosa, una mujer que irradia con su sonrisa y que es siempre favorable a compartir sus conocimientos y que mantiene las puertas de su despacho abiertas cuando los profes tenemos alguna dificultad en la elaboración de nuestros documentos académicos. Así es que también para la profe Salvadora Jiménez, nuestro cariño aquí desde la ciudad de Villarrica. vaya, un saludo grande a nuestra querida profesora Salvadora. Sí, te comentaba que recientemente, esto es de días que se ha publicado, con la profesora Jiménez y tratamos de reunir los puntos coincidentes de 8 tesis, elegimos 8 que han sido las tesis más dispersas posibles dentro del territorio nacional y tratando de encontrar conclusiones comunes, un análisis de contenido y decir, bueno, ¿a qué conclusiones comunes llegan estas tesis? Y encontramos varias que se repiten en las evaluaciones internacionales y nacionales, pero que es importante que la universidad siga construyendo ese papel. Son diferentes escenarios, diferentes contextos en todo el territorio. Vemos que en el currículum, algunos de los comentarios más destacados es que no se observa el ejercicio continuo de planificar en la docencia en matemáticas en particular. Esto
Esto es relevante porque si uno quiere comparar con el estilo de educación japonés, si uno ve una clase de matemáticas en Japón, la planificación es un tema crucial. La planificación es una parte crucial dentro de la docencia. Esto no se observa mucho en nuestro país. Han dicho muchos docentes que no hay tiempo para desarrollar el programa de estudios. En los primeros ciclos hemos evidenciado que la falta de conocimientos matemáticos en temas específicos de parte de los docentes de educación escolar básica sobre temas matemáticos no pedagógicos también es una dificultad. Entiendo que, que, que el ministerio está totalmente al tanto de esto y está desarrollando estrategias. Yo creo que el esfuerzo está, el intento está, lo que nosotros hacemos es visibilizar, ese es el rol de la universidad, hacer investigación, involucrar a la sociedad y compartirla por sobre todas las cosas. Por eso les invito a visitar la página donde todo esto puede encontrarse. En cuanto a la práctica, no nos dice algo que no sabemos todos. Las técnicas de enseñanza son las tradicionales, la clase expositiva, la demostración, resolución de ejercicios y la evaluación orientada a un enfoque cuantitativo y a resultados. Si observamos la mayoría de las investigaciones dentro de la maestría, podemos encontrar algo común. La evaluación es lo que menos ha cambiado en la práctica de la enseñanza de las matemáticas. Evaluamos como 30, 40, 50 años atrás y la matemática ha cambiado el modelo. Necesitamos un enfoque diferente. Pero no todo es, no todo es negro o gris. Hay muchas experiencias positivas. Por ejemplo, el programa de capacitación de OMAPA ha dejado instalado en varios docentes en toda la República el deseo y el esfuerzo cotidiano de innovar en la práctica. Hay experiencias innovadoras riquísimas. Eso hay que rescatar, hay que medir, hay que ver si realmente han hecho efecto. La estrategia basada en la resolución de problemas que estableció MAPA, también las estrategias que se basan en el estudio de clases, que le llaman el estilo japonés, del cual Mappara también toma muchas características. Decimos que Mappara tropicalizó o le puso la característica paraguaya al estilo japonés, pero en esencia toma las ideas, etc. Y las experiencias son buenas, Juan Carlos. Necesitamos generar la evidencia científica, ir replicando y necesitamos compartir con la sociedad que sí es posible algunos resultados mejores. Hay varios colegas que recurren a las dinamizaciones, a las estrategias lúdicas, estrategias de desarrollo de la intuición, por sobre todo de la intuición matemática, primeramente. Y también señalar que esto no es fácil. Estos docentes siempre han señalado que demanda un compromiso importantísimo del docente en la innovación y tiene sus consecuencias en la ralentización del programa. No es algo gratis. Y necesitamos encontrarnos todos, tomadores de decisiones, docentes, colegas, y decir qué es lo realmente importante. Ahí vuelve otra vez a tomar relevancia al currículum, el contenido y el concepto que hoy domina en educación, que son las competencias. Ujú. Efectivamente, y quiero aprovechar para mencionarles a nuestra audiencia que OMAPA es la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos. Pueden conocer más información en omapa.org y es la organización justamente que lleva adelante las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Veo bien aquí en su página web que en este año 2021, como no podía ser de otra manera, van a ser en modalidad online. Ahora sí, me quedan las dudas de qué significa Mappara, porque ahí quedé un poco perdido, Jorge. Sí, Matemáticas para el Paraguay es es un programa que a lo mejor ya escuchaste, que está desarrollando el Ministerio de Educación y Cultura y que este,
Tiene como elemento central el desarrollo de una estrategia innovadora en el campo de las matemáticas. Ha sido aplicado en algunos lugares, justamente en Cordillera, y que bueno, intenta justamente dinamizar, motivar, divertir y hacer más significativo el aprendizaje. No creo que sea la única herramienta, y no creo que sinceramente tengamos que imponer un modelo de estrategia a todos los docentes. Yo creo que podemos volver a las bases, podemos encontrar las experiencias en los diferentes rincones, darle, empoderar a los docentes, porque necesitamos de su compromiso. Pienso que, por ejemplo, podemos tener un abanico de posibilidades para cada una de las instituciones, para cada una de las regiones, y que los docentes se reúnan y debatan qué es lo mejor para cada área. Estas experiencias, que justamente Mapara viene del modelo basado, por lo menos inspirado en el modelo, el estudio de clases del sistema japonés para matemáticas, tiene como rol crucial la participación entre los docentes, la planificación conjunta, y el hecho de que podamos dar clases abiertas donde otros profesores puedan participar, que nos puedan dar ese feedback y estar instalados en un proceso de mejora continua. Yo creo que esas son las grandes reflexiones que nos dan. Pueden encontrar un poquito más de todo eso en nuestras investigaciones dentro de la facultad. Esa es una experiencia también positiva, hay que recalcarlo. Mapara es una experiencia positiva. Tuve la posibilidad de participar en una tesis, en esta tesis que señalaba una de las magísteres. Y le decía, yo tuve la oportunidad de estar en Perú en una disertación de Masami y Soda, que desarrolló el pensamiento matemático como taller. Y decía él que en Japón las matemáticas, por sobre todas las cosas, son un instrumento para desarrollar valores. Valores. Le preguntaba a uno de los asistentes cómo hacen que sean divertidas. Sí, en algunos ratos sí, pero por sobre todas las cosas la matemática desarrolla valores como la perseverancia, el tesón, la paciencia para obtener resultados eficaces. Yo creo que si les decimos, y esto yo me hago responsable porque es una opinión personal, si les decimos a nuestros chicos, a nuestros docentes, vamos a divertirnos eternamente en las clases de matemáticas y vamos a ser todos siempre felices, yo creo que les mentimos. No tenemos que mentir. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, pero uno puede sentir satisfacción en el trabajo bien hecho, y ese tipo de valores es lo que la matemática trata de transmitir. El orden lógico en los argumentos que uno expresa y por sobre todas las cosas la búsqueda de la verdad. Hay una verdad, no hay varias verdades, hay una verdad y con la matemática de manera transversal podemos enseñar diferentes valores, además del desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral, etcétera. Asimismo, y yo ya estaba pensando en que las operaciones que tenemos que nos tocan a partir de esta conversación son sumar y en muchos casos multiplicar este conocimiento, las buenas prácticas. Jorge Melo Román, tenés que contarnos en estos escasos minutos que nos quedan de herramientas para crecer esos desafíos que desde tu experiencia e incluso desde tu rol institucional quedan para nuestro país y en donde tenemos que echar mano, docentes, estudiantes, padres, comunidad toda. Sí, yo quiero compartir desde mi experiencia investigadora, desde mi experiencia docente. Hay un artículo que está publicado en la revista mexicana de investigación educativa, un estudio sobre el rendimiento académico en matemáticas que desarrollé con un colega de la Universidad Complutense de Madrid, y que justamente establece que para mejorar el rendimiento académico son dos cosas claves. Dice, la percepción que el estudiante tiene sobre el aprendizaje que logra en el aula y también
volvemos otra vez al mismo término, la autoeficacia, el autoconcepto que tiene el estudiante. Son dos cosas en las que sí, además de otros factores en las que sí podemos intervenir. Podemos nosotros mejorar la calidad del aprendizaje y cómo percibe su propio aprendizaje el estudiante. Y por supuesto, que se sienta realmente capaz de resolver los diferentes. Hay muchos factores que se involucran, pero yo creo sinceramente que este cambio sí es posible. No puede ser un consuelo que la crisis en matemática esté en todo el mundo. Vuelvo a repetir, estamos mal, pero nada nos impide en trabajar por estar mejor. No se puede improvisar, es necesario un trabajo serio. Los desafíos son comunes a las diferentes áreas. Mejorar el currículum, establecer metas altas, pero alcanzables, ¿verdad? Realistas. En particular en matemáticas, una mirada crítica a la práctica de la evaluación. Es un tema pendiente, pero es un tema que tiene que estar sobre la mesa para mejorar. La formación docente es sin duda clave, ¿verdad? No hace falta, es un desafío más. La formación docente inicial, cómo seleccionamos a los mejores y cómo los mantenemos en el sistema, los mantenemos motivados. La formación continua es clave. Hay una frase que a mí me encanta que dice que la educación de un país tiene como techo la educación de sus docentes. Pero eso es absolutamente cierto. No hay por qué reflexionar mucho porque uno entiende cuando escucha esa frase. Es así, la educación de un país tiene como techo la educación de sus maestros. Entonces la reforma docente en nuestro país es un tema clave, urgente. Seguro que se están haciendo muchos esfuerzos, pero la sociedad toda tenemos que estar convencidos que ese es el puntapié inicial. Pero los desafíos en matemáticas, al igual que en otras áreas, son varios. La educación temprana matemática es un tema importante. Los recursos en infraestructura, los recursos en programas que señalaste, en los programas como mapa, la apropiación de la ciencia y de la importancia de las matemáticas y de la ciencia en todos los sectores. En la educación escolar básica, en la educación media y en la educación universitaria también. Nuestro agradecimiento, profesor doctor Jorge Daniel Melo Román, por cada uno de estos conocimientos, aprendizajes y experiencias que has compartido con nosotros en Herramientas para Crecer. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo martes a las 3 de la tarde. Gracias a todos. Un placer.